Esto repito para que hagamos claridad a lo que empezamos hoy, buscando las fechas de celebración para las santas convocaciones. Libro de Mateo capítulo 1. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Entre tanto yo busco aquí mi tarea, mi información. ¿Ya la tienen? Ok, muy bien. Si usted nota, en el libro de Mateo, en el capítulo 1, Dios, lo acabo de ver y se me fue. Aquí está, gracias. El ejercicio que quiero que todos hagamos es este. Mateo capítulo 1, ¿están ahí? Observe que justo al lado de del libro de Mateo usted encuentra una hojita. No sé si está en blanco en sus Biblias, ¿verdad? A lo mejor hay alguna Biblia que no la trae, no sé, la mía lo trae. Bueno, la mía no está en blanco porque la tengo totalmente llena de información, de estudio bíblico. Pero a donde quiero llegar con el ejercicio es, ¿en qué momento, diga conmigo, en qué momento a alguien se le ocurrió colocar esta hoja en mi Biblia? Ay, hermana Alicia. ¿Acaso Dios permitió que existiera un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento? ¿Sabía usted eso? Nunca la Biblia por Dios fue dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto es muy interesante porque llevamos 20 años en la vida cristiana, hemos leído la Biblia 10,000 veces, pero no tenemos ni idea porque hay una hoja en blanco. Entonces, como no tenemos ni una idea de que hay una hoja en blanco que separa Antiguo Testamento de Nuevo Testamento, a partir de ese momento surgieron todas las doctrinas que tenemos hoy. Este papel blanco dividió a la iglesia en 1000 pedazos. ¿Usted sabe cuántas denominaciones tenemos hoy? Aproximadamente 50,000 diferentes denominaciones. No crea que son solo que los de aquí y los de allá. 50,000 denominaciones diferentes. Y esas denominaciones nacieron en este papel. Esta hojita lleva 50,000 divisiones, doctrinas entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No se dice Antiguo Testamento porque no hay un Antiguo Testamento. No se dice Nuevo Testamento porque no existe un Nuevo Testamento. Existe un pacto, y luego hay un nuevo pacto, un pacto renovado. ¿Qué significa que haya un pacto renovado? Un pacto renovado significa que había un pacto, hay un pacto, y luego lo renovamos. Es decir, lo que ya estaba en este pacto, ahora lo renovamos, lo vamos a complementar. Teníamos un contrato de renta en el que estaba incluida la luz y el agua, y ahora en el pacto renovado incluimos el internet e incluimos el wifi y high definition de por vida. En el pacto renovado incluimos algo. Entonces el Señor ahora dice, yo no he venido a anular el pacto antiguo, sino he venido a cumplir el pacto antiguo en este pacto renovado. ¿Qué parte de esto es imposible que el hombre lo pueda entender? Entonces ahora la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió esta barbaridad? Porque tiene que haber un responsable aquí. No falta por ahí quien diga que los judíos, porque todo lo malo que le pasa al pueblo de Dios, los judíos. ¿Sabía usted que en el holocausto nazi, Adolfo Hitler prohibió que si a uno de sus soldados se les encontraba enfermedades venéreas, ¿saben lo que es una enfermedad venérea? Si a un soldado se le encontraba enfermedad venérea, dijo Hitler que se muera, pero que nunca se le aplique una inyección de penicilina, porque eso lo descubrieron los judíos. ¿Sabe usted? Y entre eso, miles de historias que Hitler prohibió al pueblo nazi porque era de origen judío. Impresionante. Prefiero que se mueran, pero que no les llegue la salvación a través del pueblo judío. La sanidad en este caso. Entonces permítame hacer este texto. Solo estoy hablando de algo que
quería mencionar porque creo que esta congregación merece el respeto de saber qué pasó con esta hoja. Gracias por los hermanos que hicieron la tarea. Marción de Sinope, ¿ha usted oído nombrar ese nombre alguna vez? Nunca. Usted en 20 años en la vida cristiana, usted nunca le han mencionado esto, nunca. Diga, uy, dijo la hermana Lupe cuando pasó, hoy saldremos aprendiendo algo nuevo. Pues aquí está. Si esto es lo que tiene que aprender hoy, gloria a Dios. Un monje católico llamado Marción de Sipone, quien vivió entre los años 85 y 161 de la era común, es decir, de esta era, fue escritor y teólogo griego, subráyelo, griego, tenía que ser un griego, que interpretó las escrituras mediante la filosofía helénica del dualismo, en donde existen dos seres supremos, uno bueno y otro malo, viendo de esta manera que el Dios de las escrituras hebreas, esta es una escritura hebrea, era malo, y el Dios de las escrituras griegas, según su doctrina, era el Dios bueno. Por eso es muy importante cuando entendemos al Jesús hebreo y cuando entendemos al Jesús griego, porque el Jesús hebreo no es el mismo Jesús griego. ¿Alguien entendió esto? Pastor, explíqueme eso. Con mucho gusto nos tomaremos una semana para hablar de eso, porque no lo vamos a entender en 2 segundos, pero es muy importante que usted tenga claro quién es el Yeshua hebreo, su nombre original, y el Jesús griego. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, además, exhibía un carácter antijudío, pues no entendía que el cristianismo tuviera una conexión judía. Escribió un primer canon en el que solo incluía los escritos de Pablo, dejando solo algunas epístolas como auténticas. Quitó la de los hebreos, todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento y las llamadas cartas pastorales y el Evangelio de Lucas, y los 2 primeros capítulos los suprimió. Bueno, ese hombre llamado Marción de Sipone dijo: vamos a dividir la Biblia en Antiguo Pacto o en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento, y a raíz de ese monje católico que se le ocurrió que todo esto de los hebreos ya no valía, colocó una hoja en blanco y dijo: aquí empezamos de nuevo, 0 en adelante. Y de ahí surge lo que tenemos hoy como las doctrinas neotestamentarias que dicen que todo el Antiguo Pacto ya no existe. ¿Sabía usted esto? Importantísimo, muy importante. Dígalo conmigo, la Biblia, la palabra de Dios, es un solo libro, de principio a fin, es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros estudiamos toda la palabra de Dios, creemos en toda la palabra de Dios y no la podemos fragmentar en 2 espacios distintos, porque si no conocemos el antiguo libro mejor, si no conocemos el viejo libro, es una palabra correcta, si no conocemos el viejo escrito, nunca entenderemos el nuevo escrito. Amén. Muy bien, hecha esta salvedad, hermanos, buenos días. Vamos a dar comienzo al tema apasionante del libro de Levíticos. Diga conmigo, el libro sacerdotal. Libro de Levíticos, y nuestro parashá de hoy se denomina o se llama, dígalo conmigo, Vayikra. Está en las pantallas, ¿cierto? Vayikra. Y cuando hablemos de Vayikra, hacia afuera, gracias. Cuando hablemos de Vayikra, entonces vamos a entender por qué es tan importante el concepto del sacerdocio. Ya vimos libro de Génesis, todo lo que es el proceso de creación. En el libro de Génesis hablamos de toda la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Hablamos del principio de las 12 tribus. Las 12 tribus salen de la tierra donde ellos habitaban y a partir de ese momento se habitan en Egipto. En Egipto son poderosamente prosperados. En Egipto muere Jacob, en Egipto muere José, y cierra Génesis diciendo que hubo un muerto llamado José, vamos a decirlo en ese sentido, muere José, es puesto en un ataúd y es embalsamado. Génesis cierra con la muerte de José.
Luego entramos a Éxodo, vimos todo el proceso de Éxodo, aparece Moisés, Elohim, que es Moisés, un enviado de Dios que viene a sacar al pueblo de la esclavitud. Pasan por el desierto, viene la rebelión del pueblo, viene el proceso del becerro de oro, viene toda la historia de Dios hablándole al pueblo, dándole las palabras, entregándole los mandamientos, entregando todo lo que el pueblo debería someterse, y el pueblo a todo decía: así será, así haremos, conforme a lo que Dios ha dicho, y siempre hacían todo lo contrario de lo que Dios decía. Por lo tanto, Dios entonces toma a Moisés, lo lleva 40 días, lo tiene en su presencia, diga conmigo, en su presencia celestial, y en su presencia celestial Moisés puede ver todo el entorno de lo que Dios le ha mostrado, la grandeza de Dios, y le dice luego: ve ahora, baja nuevamente con tu pueblo, y les enseñarás a hacer un tabernáculo, lo construirán de la siguiente manera, con las siguientes medidas, conforme a lo que yo te mostré aquí en el cielo, así lo construirás. Entonces se piden las ofrendas y empiezan a llegar las ofrendas, diga conmigo, ofrendas sabias. ¿Qué es una ofrenda sabia? Esto que les estoy mencionando está escrito en el libro, amén, no lo estoy hablando por hablar, es lo que la Biblia dice. Estoy tratando de hacer un recuento de lo que la Biblia dice. Dice que las ofrendas para el tabernáculo eran ofrendas de corazón sabio. ¿Qué significa una ofrenda de corazón sabio? Una ofrenda de corazón sabio significa que eran hombres que tenían ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La sabiduría es el temor al Padre. Entonces, cuando los hombres tienen sabiduría, temor a Dios, se acercaban y presentaban ofrenda voluntaria. Observen esta expresión y me tomo un tiempo para explicar esto. ¿Por qué? Porque resulta que un corazón sabio da ofrenda voluntaria. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De su corazón? ¿De dónde? ¿De su trabajo? ¿De dónde? De su provisión. ¿De dónde llegó su provisión? De Dios. Es decir, nosotros los hombres no damos nada. Gracias. Nosotros de corazón sabio recibimos del Padre la provisión que Dios nos da. Nos bendice con toda bendición celestial, y el Señor dice: ahora yo quiero que usted me presente ofrenda de lo que te he dado. Quiero que ahora tú voluntariamente, con un corazón sabio, ofrendes. Entonces viene la ofrenda voluntaria para la construcción del templo. Y cuando vimos la parachá de este tema, usted recordará que llegó a haber tanta ofrenda que entonces Bezaleel, que había sido elegido por Dios para la construcción del templo, le dice a Moisés: Moisés, por favor, habla con el pueblo, porque han traído demasiada ofrenda, no más. Se parece a los evangelistas de hoy, ¿verdad? Traiga más, el carro, la casa, traigan. No. Aquí Moisés dijo: es suficiente, ya tenemos demasiado, más que suficiente para construir el tabernáculo. Amén. Entonces aparece el tabernáculo, se construye el tabernáculo, están los sacerdotes, están los levitas, están los santuarios, los utensilios, los trajes sacerdotales. Todo está culminado, cada uno de los utensilios, y todo está listo. Entonces cierra el libro de Éxodo diciéndonos que ahora Moisés, viene la nube, la presencia de Dios está en el templo, amén, y viene el proceso en el que ahora Moisés eleva el tabernáculo. Saben, esto no lo puedo explicar ahora porque es otra historia, pero aquí algo sobrenatural sucede. ¿Usted sabe cuánto podía pesar el tabernáculo? Yo no sé la medida exacta, el peso exacto, perdón. Lo leí, pero no lo recuerdo ahora. Pero pesaba toneladas, miles de toneladas. ¿Cómo Moisés elevó el tabernáculo? Algo sobrenatural hizo Dios, que permitió que el tabernáculo se levantara. Textualmente dice: lo elevó. Porque recuerden que Moisés no era un ser natural. Moisés ya no era un hombre natural. Moisés había adquirido una categoría de melaj, de santidad con Dios, porque Moisés, según el relato bíblico, ha sido el único que prácticamente, si se puede usar esta palabra entre comillas, habló cara a cara con Dios. Dios lo llamaba: Moisés, ven. Hey, Moisés, sube por favor. Y todavía hubo un momento en que hubo el becerro de oro, y fue tan iracunda la circunstancia con Moisés, que luego cuando Moisés regresa con Dios dijo: destruiré al pueblo. Y Moisés le dice: oye, no, un momentico, cálmate,
tómalo con calma. Por favor, no te apresures. Porque si tú decides anular, aniquilar a mi pueblo, prefiero que me borres a mí del libro que se está escribiendo antes que destruyas el pueblo. Entonces, la relación de Moisés con Dios era una relación de melaj, dígalo conmigo ya, de kodesh, kadosh, perdón, de santidad. Por eso viene Levítico, porque Levítico precisamente lo que nos habla es y llamó, diga conmigo, vayikra, y llamó, diga conmigo, y llamó. Y cuando llamó a Moisés, y ahora le indica a Moisés a través de todo el libro de Levítico cuál es el trabajo del sacerdocio, cuáles son los pasos que vamos a seguir, cuáles son los tipos de ofrenda que vamos a tener, porque surge una pregunta interesante. Tuvimos el primer templo, amén. El Mishkan es el tabernáculo, se llama Mishkan. Pero posteriormente ese tabernáculo, que era un tabernáculo móvil, era una tienda móvil, se movía, se transportaba. ¿Cuándo se transportaba el tabernáculo? Cuando la nube los dirigía. Cuando la nube se movía, el pueblo de Dios entendió que nadie se mueve en la voluntad propia, sino que solamente nos movemos cuando la nube se mueve. ¿Perdón? ¿Quieren por favor que repita esto? ¿Me permiten repetirlo? ¿Cuándo se mueve el pueblo de Dios? Ahora les pregunto, contéstese cada uno de manera personal. ¿Cuándo te mueves tú? Gracias, hermana, por decirlo de esa manera tan clara. Cuando a mí me parece, como a mí me parece, y cuando yo lo quiero hacer, yo me muevo. Entonces la gente se mueve de aquí para allá, la gente va para acá, la gente hace esto, la gente hace lo otro, la gente esto, la gente. Y cuando todo sale mal, dicen, Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? ¿Por qué me castigas, Dios? ¿Por qué? Y el Señor te dice, porque te mueves sin que yo me esté moviendo. Pero cuando nos movemos en la nube, con la nube y en la voluntad del Padre, entonces todas mis cosas caminan para bien. Ahora, la pregunta es, entonces no me puedo mover porque no hay nada peor que una persona que está quieta. Yo creo que aquí hay muchas mujeres que le dicen a los hombres, oiga, muévase, haga algo, sirva para algo. O lo contrario, mujeres o hombres que le dicen a su esposa, oiga, mija, pero haga algo, aunque sea empanadas, pero haga algo. Ahora, quiero decir que cuando nosotros nos queremos mover un proyecto, un negocio, una empresa, una visión que Dios te ha puesto, dile entonces, Señor, permíteme moverme en este proyecto, quiero que te muevas contigo y seas tú quien me dirige hacia dónde me debo mover. Entonces las cosas cambian, porque el Señor dice, quiero que no estés quieto, quiero que te proyectes a algo que tengo especialmente para ti. Entonces vamos con nuestros textos y vemos que en el libro de Bereshit o Génesis, recuerden que comenzamos con la letra Bet que nos habla de Bereshit, y aprendimos acerca del proceso de nuestra actual identidad. Diga conmigo, mi identidad. Saben, estamos tomando nuestras clases de Torah entre semana, y algo que nos ha quedado maravillosamente claro en la vida de la iglesia y se los quiero transferir es esto. Diga conmigo, ¿cuál es mi identidad? Si yo le pregunto a ustedes cuál es tu identidad, ustedes me van a decir, soy de Costa Rica, soy de México, soy de Colombia, soy de El Salvador, y creemos que esa es nuestra identidad. No, esa es tu nacionalidad, pero esa no es tu identidad. Hay solamente dos identidades en la Biblia. ¿Cuáles son? Dígalo conmigo, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá está compuesta ¿por quiénes? Por Judá, los judíos, y Benjamín, el hijo menor, y algunos levitas, ¿sí? Mientras que la casa de Israel está compuesta ¿por quién? Pero se llama casa de Israel o casa de José. Bueno, sí, pues sí, se llama casa de Israel, casa de Efraín, casa de José. Esto es muy importante. Yo te pregunto, ¿a cuál casa perteneces? ¿Cuál es tu identidad? ¿Casa de Judá o casa de José?
Qué buena pregunta, la voy a repetir de nuevo. ¿Cuál es tu identidad? ¿Casa de Judá o casa de José? Bueno, o casa de Israel. Casa de Israel. ¿Por qué? Porque Judá, la tribu de Judá que todos conocemos, los judíos, recuerden que los judíos tienen un velo, ¿sí? Y gloria a Dios porque ellos están ahí, porque sin ellos no tendríamos la escritura hoy, no estaríamos aquí, pero tienen un velo. Y si tú perteneces hoy a la casa de Judá, entonces tú estás con un velo en el que no ves al Mesías. Ojo con lo que estoy diciendo, mucha atención, porque hoy tenemos a muchas de nuestras congregaciones hispanas que están entrando al tema de las raíces hebreas y están caminando y enfilados hacia la casa de Judá, al punto de que se están judaizando. ¿Qué significa que se judaicen? Significa que se están colocando un velo y están quitando al Mesías y lo están desconociendo, y entonces ahora somos casa de Judá. Mucho cuidado. Por eso insisto esto, es importante que en esta casa tengamos claro que nosotros somos casa de Israel, casa de José, y recibimos toda la bendición que el Padre le entregó a José en su momento. ¿Esto es claro? Entonces, que usemos un talí o usemos el chofá o otras cosas no significa que estamos judaizándonos, porque son los instrumentos que se utilizaban en el momento. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto y el borde del manto, ¿qué pasó? Dice que hubo un poder, ¿y qué fue? Hubo sanidad. Entonces, cuando nosotros usamos un talí o usamos los tzitzit, no lo hacemos por una moda. Por favor, preste atención. No usamos un talí de moda. Si usted no usa un talí por revelación, mejor ni lo use. Pero si usted lo usa porque el Señor se lo reveló a su corazón, entonces no tenga temor en qué dirán. Usted no lo usa para que los demás lo vean, usted lo usa para la gloria del Padre. Y si el Señor pone en el corazón de los varones usar el tzitzit, no sienta temor hacerlo, porque es bíblico. El libro de Números nos dice que los varones debemos vestir el tzitzit. ¿Por qué? Porque los tzitzit son una señal para el varón, de que cada vez que los tengamos puestos, esa señal nos muestre que frente a la circunstancia de pecado, nosotros recordemos que tenemos un pacto con el Padre. Esos tzitzit no son 4 cordones que nos colocamos ahí para de adorno. Esos tzitzit tienen las letras del Dios. ¿Cuáles son? Yod, Hei, Bat, Hei, en los 4 nuditos. Número 1, ¿qué más tiene? Tiene las borlas que tipifican, se me escapó. Perfecto. Y cuando vemos los tzitzit, ¿cómo se llaman? Los hilos, los 8 hilos que tenemos allí, que están representando precisamente, entre ellos el azul, que representa la eternidad, y ese fue el borde del manto que la mujer tocó, para que de él, dice la palabra, brotó poder. ¿Estamos bien? Todo esto lo estoy mencionando porque entramos a Vayikra, y Vayikra nos va a hablar de sacerdocio, y sacerdocio nos va a hablar de cumplimiento, y sacerdocio, cumplimiento nos va a hablar de responsabilidad. Diga conmigo, todos nosotros tenemos una responsabilidad frente al templo y frente al Padre. En el libro de Éxodo vemos cómo Jehová saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo trae al desierto, y allí, con muchísimos detalles, como hemos visto en los parachas anteriores, vimos que le entrega las instrucciones para el templo y el nuevo lugar donde él ahora quiere habitar. Muy bien, vamos un poco más adelante. Vayikra o libro de Levíticos. Veamos esto, interesante. La letra con la que empezamos la palabra Vayikra es la primera letra que usted observa aquí. ¿Ok? Y esa letra, véanlo por favor, vemos Levítico capítulo 11, verso 45, dice: ser santos porque yo soy santo. Diga conmigo, ser santos porque Yahweh es santo. Libro de Levíticos capítulo 11, verso 45. Ahora, vimos una escena aquí y yo tomé algunas fotografías, se las voy a enviar de manera personal. Me escaparon 2 familias, pero los que alcancé les voy a enviar a sus correos la foto. ¿Por qué? Porque la pastora Pili nos entregó un sobre y colocó sal.
Y la pregunta de ustedes muy obedientes, todos pasan, reciben su sobre, reciben la sal. Y la pregunta es, ¿perdón? Y la pregunta es, ¿y qué es todo esto? Diga conmigo, pacto de sal. Por favor, diga conmigo, esto es un pacto de sal. Ya lo hemos mencionado en esta iglesia, lo hemos practicado por varias ocasiones, lo hemos explicado, pero permítame, yo quiero solamente retomar un pequeño detalle de lo que es el pacto de sal, porque quiero y me es muy importante que en esta casa todo cuanto hagamos esté absolutamente claro, definido en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no quiero que ninguno de ustedes tenga siquiera en su mente un mal pensamiento cuando hacemos algo sin que usted tenga la claridad y la dirección de Dios. ¿Estamos claros en esto? ¿Me prestas la toallita, por favor? Entonces, la costumbre del pacto de sal, la cual pareciera a veces como inapropiada a la gente, en mi maletín, gracias, es una realidad. ¿Perdón? Gracias, hermana. Un vasito con agua, gracias. Ya. Entonces, es una realidad que la Biblia nos narra y que la pasamos por alto con mucha facilidad. En otro tiempo, o digamos en los tiempos pasados, en Jerusalén, el pueblo hebreo realizaba el pacto de sal. ¿Por qué? Porque la sal era un producto extremadamente costoso, tan de alto valor económico como lo podría ser el oro o la plata. ¿De acuerdo? La sal era un medio de pago. Usted pagaba con tanta cantidad de sal como el trueque que se hacía, digamos, se podía pagar. La sal tenía un valor extremadamente importante. Por lo tanto, el gobierno del tiempo aquel, el gobierno era el dueño de la sal. Y cuando dos personas, mi hermano Miguel y yo, hacíamos un contrato, un pacto de hombres, lo sellábamos, lo firmábamos, lo confirmábamos con sal. Porque la sal, ¿qué significa? La sal significa pureza, conservación. Se conserva el producto, se conserva cuando se coloca en sal, de tal manera que cuando hablamos del proceso de la sal, el pacto de sal, el libro de Números en el capítulo 18, verso 19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Yahweh, les he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Yo no sé la palabra perpetuo, ¿cómo es que hoy la entendemos? Pareciera ser que la palabra perpetuo es algo pasajero. No, perpetuo significa para siempre. Por estatuto perpetuo, bajo pacto de sal perpetuo, es delante de Yahweh para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Diga conmigo, pacto de sal. Cuando nosotros entramos al libro de Vallecrao, cuando entramos al libro de Levítico, vamos a entender entonces con claridad qué significa presentar ofrendas. Usted va a decir: uy, pastor, usted me va a hablar de ofrendas ahorita en este tiempo, es que mire que mi situación, mire que acá, mire que allá. No. Usted tiene que tener claro en su corazón qué significa ofrendar, y usted tiene que tener claro en su corazón qué significa hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros venimos lastimosamente, bueno, entre comillas, venimos de una religión donde nos enseñaron a hacer sacrificio. Usted sabe que en nuestros países, cuando vienen estas temporadas de la mal llamada Semana Santa, que es la semana más pervertida que el pueblo católico tiene, es la semana en la que más mundo hay, fiestas, paseos, rumbas, drogas, pecado del todo el que sea. La gente programa la Semana Santa vacaciones. Si la Semana Santa que se practica en la religión, la gente dijera: hoy viene la semana en la que vamos a estar completamente entregados al ministerio, al Señor, a la oración, a la adoración, diríamos: gloria a Dios. Pero todo el mundo programa las vacaciones de Semana Santa para pecar. Entonces, es muy importante que en aquel tiempo, usted notará que hay hombres y mujeres que se flagelan. ¿Lo han visto? Se golpean.
por mi culpa, y se golpean las espaldas hasta que sale, brota sangre, llagas y demás. Y a eso le llaman sacrificio. Por lo tanto, el libro de Levíticos nos va a enseñar qué significa ofrenda, cuáles son los tipos de ofrenda, y nos va a enseñar también cuál es la diferencia entre ofrendar voluntariamente por revelación y no hacer sacrificio. Porque si usted viene a este altar y presenta una ofrenda, y la ofrenda pensando en el sacrificio que usted va a está haciendo, porque Señor, yo voy a hacer este sacrificio esta semana, voy a dar esta ofrenda y voy a dejar de comer por una semana, Señor, solo por sacrificarte a ti. Hermano, no aguante hambre, mejor coma. Porque usted a Dios no le compra favores. Usted no viene al altar con una ofrenda para pedir a cambio que sea sano, para pedir a cambio que si usted da estos 500 el Señor le devuelva 5,000. Está totalmente equivocado. Ofrenda y sacrificio son dos conceptos totalmente distintos. No ha habido mayor manipulación en el Evangelio, en la historia del Evangelio, que el tal llamado Evangelio de prosperidad, al que lastimosamente la gente cae de una manera tan ignorante y le ha causado tanto daño al Evangelio, a la palabra de Dios. ¿Saben por qué hoy tantas gentes no vienen a una congregación? Porque según ellos, cuando vienen a una congregación, les roban el dinero, les roban las casas, les roban los carros, les roban hasta las joyas. Y lastimosamente, yo he tenido que hablarlo y lo digo con toda sinceridad, y sé que lo estamos escuchando miles de gentes, lastimosamente, para lástima de muchas circunstancias, es verdad. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio del mundo, de la gente ignorante que no lee la palabra. Entonces a la gente le dicen, ¿quieres ser sano? ¿Qué te duele? Me duele el brazo, el antebrazo y la mano. Bueno, por 500 les abro el brazo, por 500 más el antebrazo, y si da 200 más, ahí le hago un descuento, no voy a cobrar 500, 250, 750, entonces le sano la mano. Y si le incluimos un dedito, el dedito gordo del pie, ¿cuánto sería? Bueno, ahí sí completemos con 2,000 y todo queda bien. Eso nos enseñaron en el Evangelio y la gente ignorante pasa por esa experiencia. Ahora, ¿Dios se manifiesta en estas cosas? Pues hay mucha gente que ha sido sanada, no por los 2,000 ni por los 5,000, ha sido sanada por su corazón. Porque es la fe, conforme a tu fe, dijo el Señor, se ha hecho. Manipulan la fe y no ha habido nada más que manipulación y manipulación en el Evangelio con esto de las ofrendas. Por eso el libro de Levíticos está escrito para que lo estudiemos durante este mes. Veremos el parashá de Vayikra y ahora veremos con claridad, a la luz de la palabra, por qué Dios se tomó el tiempo de enseñarle al pueblo qué es una ofrenda. Para que cuando la gente venga a un lugar y presente una ofrenda, la gente tenga claridad en su corazón de que no es un sacrificio que usted va a dejar de comer, que usted va a dejar de pagar la renta, que usted va a dejar de pagar la aseguranza, que usted va a dejar de cumplir con sus compromisos, porque si usted deja de cumplir con sus compromisos, entonces la gente afuera dirá, y dice que cristiano y debe 3 meses de renta. Y es que cristiano y no paga las cuotas del carro, y es que cristiano y no tiene los seguros del carro, y es que cristiano. Entonces, para evitar el mal testimonio del ejemplo que nosotros damos, el Señor dice, te voy a enseñar a ofrendar, para que cuando tú seas fiel en tu diezmo, en tu ofrenda, en tu primicia, entonces yo pueda bendecirte con la bendición que tú mereces conforme a tu corazón. Hay ofrendas de holocausto que expresan que estamos totalmente rendidos al Señor. ¿Alguien aquí puede presentar una ofrenda de holocausto? ¿Qué significa una ofrenda de holocausto? Señor, que yo solamente hago lo que tu voluntad determine que yo tengo que hacer. Y Señor, si yo tengo que entregarte algo, dime qué quieres que te entregue, Señor, que todo lo que tengo yo sé que te pertenece. Uy, eso suena lindo. Señor, pero no me toques el carro, ni la casa, ni mi cuenta bancaria, y lo que tengo que enviar para mi papá y mamá allá en mi país, eso tampoco lo podemos incluir, Señor. Y lo de los taxes, ni se te ocurra, Señor, eso no, porque ya lo tengo invertido en otro asunto. Entonces la ofrenda de holocausto no la conocemos, y como no la conocemos, no la practicamos, y como no la practicamos, no somos bendecidos. ¿Están conmigo? Hay una ofrenda que se llama la ofrenda de grano. Los pobres presentan la ofrenda de grano, diga conmigo, como las limosnas. Entonces a nosotros nos enseñaron en la religión que venir a la iglesia es traer limosnas. Traer limosnas.
de lo que nos sobra. Esta nos gusta. Señor, de lo que tengo en este bolsillo, permíteme, Señor, de este fajo que tengo aquí. Entonces la gente coloca la mano en el bolsillo y empieza a contar. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 900. Los tiene contados. 5.000, 1. Ese es el que necesito. Le voy a dar, Señor, le voy a dar el que encuentre aquí, le voy a dar. Y como los tiene organizados, dice, Señor, te tocó 1. Ese es el 1, ese es para ti. Porque nos enseñaron a dar las sobras, las limosnas. Entonces los pobres podían venir al altar y presentar una ofrenda. Pero no malinterpretemos lo que estoy hablando aquí con la ofrenda de grano. ¿Por qué? Porque el Señor aún al pobre, aún al que menos tenía, le recibía con honor y con honra esa ofrenda, porque el Señor conoce el corazón del que está entregando la ofrenda. Y el ejemplo lo tenemos con la historia de la mujer que dejó una monedita, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la historia? Para parafrasearla un poco. Venían hombres cargados con bolsas de monedas y las colocaban en el altar. Que sonaran, que se escuchara. ¡Shu! Y la gente, solo de escuchar el ruido de las monedas, decían, wow, qué ofrenda la que trajo ese hombre. Porque la gente podía escuchar el peso de esas monedas. Pero ellos estaban dando sobras. Y la mujer de pronto dejó los 2 centavitos. Y cuando cayeron esos 2 centavitos, apenas un sonidito ahí, ¡cling! Y el Señor dijo, de cierto esta mujer ha dado más que todos aquellos que han traído bolsas de monedas. Pero Señor, ¿cómo le ocurre a usted decir semejante locura? Este hombre trajo una costalada, pesa como 5 kilos. Y esta señora trae 2 moneditas, usted dice que dio más esta. Ella dio más porque ella dio todo lo que tenía. Y además lo dio con un corazón sabio. Lo entregó en amor y en obediencia. ¿Vamos bien? Hay otra ofrenda que es la ofrenda, diga conmigo, la ofrenda Shalom. La ofrenda de paz. Es una ofrenda de gratitud. ¿Cada cuánto tú traes una ofrenda al altar? ¿Cada cuánto? Miren, yo esto lo converso con mi esposa. Yo he sido, permítame usar esta expresión, yo he sido maltratado por aquel evangelio de prosperidad en el que se habla del dinero. ¿Por qué está usted diciendo eso, pastor? Porque muchas veces fui utilizado por ese sistema. No me avergüenza decirlo porque cada día tenemos que aprender. Pero yo recuerdo a un pastor, me decía, tómate hoy estos 200, tenlos ahí, y cuando yo llame a alguien a ofrendar, yo creo que usted sea el primero que pase y muestre los billetes, que se vean, porque eso va a motivar a toda la gente para dar. No me avergüenza decirlo, porque yo pasé por esa escuela. Esa es la vergüenza de nuestro evangelio. ¿Por qué? Porque era un ignorante que no conocía la Torá. Y hacíamos lo que la gente mal en forma nos enseñaba. Entonces cuando él decía, bueno, vamos a tomar la ofrenda. ¿Alguien aquí que pueda presentar una ofrenda de $200? Nadie. Ahí aparecía yo. ¡Yo! El maniquí, el juguete. ¿Cómo se dice cuando se pesca? ¿Cómo se llama? No, la carnada. Gracias por la palabra. Yo era la carnada, entonces yo aparecía, espiritualmente aparecía, siento en mi corazón de parte del Señor sembrar esta ofrenda. Que la gente vea. Y entonces otros decían, no, pues y este que no tiene nada, da. ¿Cómo no voy a dar yo que tengo? Y entonces de pronto aparecían detrás de mí en la fila 10 más. ¿Me están entendiendo? Esas manipulaciones evangélicas no pueden seguir formando parte de la vida de la iglesia. Necesitamos quitarnos esa venda que el evangelio nos mal enseñó, porque ahora necesitamos ir a la palabra y en la palabra conocer e identificar que las ofrendas son un propósito de Dios, que las ofrendas son parte del tabernáculo, porque Éxodo conecta inmediatamente con Vallicrá y enseña al pueblo a ofrendar. ¿Para qué? Diga conmigo, para que yo sea bendecido. Pero para que yo sea bendecido por obediencia, no por persecución. Entonces yo le digo a mi esposa, pastora Pili, cuando nosotros estamos aquí pidiendo una ofrenda para la gloria de mi Señor, y esta iglesia lo sabe, nunca el pastor Roberto Alfaro se ha parado en este púlpito a pedir una moneda de centavo. Un día pedí $10 que nos faltaban para pagar el internet.
y casi nadie me los dio. Yo no sirvo para eso. Me cuesta eso, no puedo. Dios me use para enseñar, Dios me use para la palabra, Dios me use. Y cuando vino el revival de la ciudad de Cherryville, los pastores americanos dijeron, vamos a usar a los pastores hispanos. Y yo dije, bueno, gracias, voy a tener la oportunidad de predicar una palabra. Y me dijeron, no, pastor, lo que queremos que usted haga es que usted recoja la ofrenda. Y yo dije, no, pero ¿cómo se les ocurre pedirme eso? Y no podía decir que no. Les dije con una condición, vamos a tomar la ofrenda conforme el Espíritu de Dios me dirija. Y todos dijeron, ¿y como cuánto le toma a usted el Espíritu de Dios? Porque nosotros solo tenemos 3 minutos. Le dije, no, el Espíritu mío es más larguito de 3 minutos. Un poquito más. Me dijeron, bueno, le podemos dar a su Espíritu 5 minuticos, porque limitamos al Espíritu en lo que tiene que hacer. Y Dios nos puso aquel día, y está documentado, está grabado en video, que ese día Dios nos permitió a mi esposa y a mí pasar en aquel auditorio y tomar una ofrenda, y no solamente pasar una canastica, esa canastica religiosa que nos enseñaron a pasar de línea en línea, y les dijimos, no, eso no funciona aquí no funciona. Pero ¿cómo es que así lo hacemos aquí? No, aquí no, aquí lo vamos a hacer que la gente, el de corazón sabio, pase y presente su ofrenda al altar. Me dijeron, y pero eso se va a tomar como media hora. ¿Usted quiere la ofrenda o le importa el tiempo? No, pues entonces hágalo como usted dice. Y nos pasamos al frente y colocamos unas cestas y pedimos 7 personas. Pero me decía, pero ¿por qué tienen que ser 7? No pueden ser 3, tienen que ser 7. Así me dijo el Espíritu que tienen que ser 7. Y dentro de eso el Espíritu me dijo que debe haber un oficial de la policía o un oficial del cuerpo de bomberos y una mujer. No, hermano, las mujeres, ¿cómo le ocurre? Las mujeres aquí no participan. Pues en este caso sí. ¿Cómo le parece? Porque la Biblia lo enseña. Hombres y mujeres traían ofrenda. Es más, 4 veces aparece en el libro de Éxodo que las mujeres traían ofrenda y solamente 2 veces aparece que los hombres traían ofrenda. Entonces dígame, ¿entonces las mujeres no? 4 veces dice que ellas y 2 veces que ellos. Entonces las mujeres sí. Al final pasó una mujer y tomamos el grupo, 7, repito, está documentado, están los 7 varones, 7 hombres de prosperidad de esta tierra, hombres prósperos, terratenientes de esta tierra, un oficial de la policía y una representante mujer, todos pasaron. Por favor, usted quiere pasar a presentar una ofrenda hoy voluntaria de su corazón para que esta ciudad llamada Cherryville, un pequeño pueblo con futuro grande, sea bendecido y que todas las industrias que habían en este lugar, empresas gigantes con las líneas del tren corriendo por esta ciudad, transportando mercancías, productos, telas, algodón, café, ¿cómo se llama? Carbono, productos agrícolas, todo había producción en esta tierra. Hoy lo único que encontramos son los edificios vacíos. ¿Dónde está ese pueblo que le creía a Dios? Y todos estaban allí impresionados y la gente empezó a pasar y pasaban. Ustedes estuvieron algunos allí. No fueron 3 minutos, no fueron 5, la verdad no fueron 10, la verdad fueron como 30. Se desprogramó todo el programa. Nunca me volvieron a invitar. Pero los organizadores, terminado el evento, nos llamaron y nos dijeron, solamente se recogió ofrenda el primer día de los 4 días del evento. Solamente el primer día, los demás días no se tomó ofrenda. Terminado el evento, los organizadores del evento, ustedes los conocen, vinieron a nuestra casa y nos dijeron, hermanos, estamos tan agradecidos con ustedes, porque en un solo día, con una sola ofrenda, se recogió 10 veces más de lo que nosotros esperamos y de los costos que tenía todo el evento. Hubo tanto que decidimos no recoger más durante toda la semana. ¿Alguien puede decirme un amén? Porque cuando al pueblo se le enseña que la ofrenda es para la gloria de Dios, entonces yo daré mi ofrenda con un corazón sabio, porque yo sé que mi ofrenda es de bendición y porque yo sé que cuando yo siembro de bendición, yo voy a recoger de bendición. ¿Qué pasó después con la ciudad de Cherryville? Gracias por la pregunta, hermana Pili. No me puedo salir de los slides para explicarle esas cosas, pero si usted me lo permite, con mucho gusto.
¿Qué pasó con la ciudad de Cherry? Empezó a haber un crecimiento como nunca antes había. Se empezaron a abrir todas aquellas tiendas del downtown, usted que conoce, que ha caminado por el downtown, todos esos lugares vacíos, todos esos lugares totalmente desocupados, arruinados, empezaron a ser reparados, empezaron a ser reconstruidos, empezaron a hacer operaciones nuevas, negocios nuevos. Ahora tenemos el spa, tenemos el gym, tenemos una cantidad de negocios nuevos, restaurantes, tiendas, y empezó a haber un crecimiento. Las empresas abrieron, las empresas aumentaron el número de empleados, empezaron a aparecer los signs, se requiere gente, estamos recibiendo, y hemos visto una gloria de Dios extraordinaria en esta ciudad. Estamos orando por una oficina en el downtown. Queremos esa oficina, la tenemos vista, está hablada. ¿Por qué? Porque queremos instituir en esa oficina, una oficina de la comunidad hispana, con el ministerio hispano, sirviendo a la comunidad. Estamos en un hilo de la negociación. Los voy a necesitar, hermanos. Digan, varones, digan amén. Porque ya la oficina la vimos, la oficina hay dos opciones: o nos la entregan totalmente terminada a ellos, o nos la entregan como está y nosotros la vamos a reparar. ¿Y cuál creen que elegí? Les dije, no, reparada no me la entreguen, entréguemela sin reparar, que nosotros tenemos en la iglesia un grupo hermoso de varones, temerosos de Dios, dispuestos a trabajar y dispuestos a servir en el propósito y el ministerio. Es de Dios. Ahora, el libro de Mateo en el capítulo 5, verso 13, gracias por la gráfica, nos habla de la sal y nos dice, sal de la tierra, léalo conmigo, está en su pantalla, vosotros sois la sal de la tierra. Dígalo conmigo, seguro de lo que está diciendo, dígalo, yo soy la sal de la tierra. Dile a tu esposo, eres un salado. Pero no, mire, si usted está recibiendo esta palabra en el tono jocoso que escuché, me está dando a entender que usted está pensando en el mundo. Pero si usted recibe esta palabra en el tono espiritual, entonces usted entenderá que si yo le digo a ella o a él que usted es un salado, le estoy diciendo, tú eres lo más valioso que la tierra tiene, porque como salado estás purificando el ambiente, como salado estás perseverando la palabra, como salado le das sabor a la vida. Dígale ahora, papi, tú le das sabor a la vida. Ay, pero no les dé miedo. Oiga, mijo, usted le da sabor a la vida. A mí no, pero a la vida sí. No, dígaselo con amor. Dígale, papi, tú le das sabor a la vida. Mami, tú le das sabor a la vida. Oye, póngale sabor a la vida. Póngale sal, dígalo conmigo, póngale sal. Un pescado, un pez en el mar que ha transcurrido 10 más años en el mar, cuando es pescado, y lo llevamos a la sartén para prepararlo, ¿qué hay que aplicarle? Sal. Pasó 10 años en la sal, pero hay que aplicarle sal. Qué ironía, ¿verdad? Entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que ¿para qué? Para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Miren, hermanos, ustedes saben que Israel ha sido construido en medio de un desierto. Cuando los árabes fueron los propietarios de toda la península arábica, eso era un desierto, es un desierto, ¿de acuerdo? Pero cuando vinieron esos conflictos de guerra entre Israel y los palestinos y toda esta historia, se llegó finalmente a un acuerdo después de que Israel había ganado las guerras y había sido dueño de toda la península ibérica. Entonces vino un acuerdo, este es un asunto reciente, 1948, toda esta historia, y se decidió que la península arábica nuevamente sería entregada a los árabes. Pero ya en ese tiempo, en ese territorio desértico, donde no crece ni una flor, el pueblo de Israel había levantado edificios, construcciones, jardines, cultivos, y habían cosechas extraordinarias. Cuando Israel devolvió esos territorios a los árabes, les destruyó absolutamente todo lo que habían construido. Los árabes dijeron, wow,
vamos a tener tierras productivas, vamos a tener edificios, acueducto en el desierto. Pero Israel les dijo, no, 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 no. Así es gratis tampoco. ¿Quieren la tierra? Tómenla, pero todo lo que hay en ella lo vamos a aniquilar. Y lo volvieron polvo. Les entregaron su desierto. ¿Quieren construir lo que teníamos nosotros? Bueno, construyanlo. ¿Por qué? Porque Israel, que esto es uno de los grandes milagros de Dios, ha hecho que todo el mar, el agua salada, ellos construyeron las primeras empresas ¿de qué? Purificadoras, no sé el nombre exacto, tiene un nombre, pero purifican la sal de salina, de esa. O sea, que toman el agua salada y la convierten en agua dulce. Y toman el agua salada e inundan el desierto con agua dulce. Y usted va a Israel y usted ve esos verdes, usted ve esas frutas, usted ve esos cultivos en el desierto. Nadie se explica cómo el pueblo judío puede cultivar el desierto y obtener los mejores frutos de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí está la mano, no hay otra respuesta, es la mano de Dios obrando. Por lo tanto, dígalo conmigo, porque la mano de Dios nos ha enseñado que somos la sal de la tierra. La enseñanza tradicional dice que cada hogar es como un pequeño templo, amén. Cada hogar nuestro es un templo, hay un sacerdote, ahí estamos. Y la mesa dentro de la casa corresponde a el altar. Cada Shabbat, cuando realizamos el Shabbat y cada fiesta de las celebraciones del Señor, ponemos pan y vino delante de la presencia de Dios y pronunciamos las bendiciones del pan y del vino y compartimos la mesa. Y esto nos está indicando que hay un pacto con Dios y participar del pan y del vino, participar de la fiesta del Shabbat, participar de las fiestas solemnes, en ellas aplicamos sal y en ellas aplicamos miel. Amén. ¿Quiénes están practicando su Shabbat en casa? Hermanos, tómense un tiempo, hagan el ejercicio. Lo que nos han quitado por 2000 años o más, es tiempo de que lo retomemos. No porque lo dice el pastor Alfaro, porque la Biblia nos lo enseña. Tómense un tiempo de familia, hermanos. Miren, esto es de familia, esto es de familia, esto es personal, esto es... ¿Usted es un creyente? Sí, yo soy un creyente. Si usted es un creyente, aplique lo que la palabra dice, viva lo que la palabra dice, entienda lo que la palabra dice y viviremos una vida conforme al propósito de Dios. Tome a su familia, esposo, esposa, en la mesa. Siéntense por unos minutos, no son más que unos pocos minutos. Varón, escúchenme varones, tómense un tiempo de familia, compartan el pan, compartan el vino, hagan las oraciones, bendigan su hogar. ¿Qué está perdiendo usted? Está tomándose unos 15 minuticos de todo su diario caminar para bendecir a su familia. Quiere ver a sus hijos bendecidos, quiere ver su hogar bendecido, quiere ver su familia bendecida. Tómese el tiempo de hacer su Shabbat en casa. Y cuando sus hijos aprendan lo importante de lo que significa tener el tiempo de comunión. Salí un momento, hermanos. Hace 2 minutos Camilito me pidió que saliera por algo. Y salí, y en esos 2 minutos que salí, me crucé con una persona en el camino. Y me dio una noticia muy triste. Una familia que amamos, una familia cercana, ayer entraron en divorcio. En 2 minutos, mira, salí un momentico. Ya la señora hoy a esta hora está viajando muy lejos de aquí. Y le pregunté, ¿y tú y tu hermana? ¿Y qué van a hacer? No, nosotros nos quedamos pues sin papá y sin mamá, no, aquí estamos. No sabemos qué vamos a hacer. Aquí estamos. Le dije a la hermana Anita, prepáreme por favor ahorita una canasta para llevarles algo, porque estoy seguro que estos 2 chicos no tienen ni siquiera un pan para comer. Trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y sus hijos hoy quedaron en el aire, sin papá y sin mamá. Y yo me pregunto, ¿qué tal si esa familia se hubiese tomado un tiempo, 15 minuticos, no para hacer algo, si quiere decir, si puede usar esa palabra, pero lo digo con respeto, si usted cree que hacer un Shabbat es algo religioso y no lo siente en su corazón, hermano, no haga en su corazón algo que usted no siente. Haga en su corazón algo que la Biblia dice que tiene que hacer. Porque
Si usted está presentando una ofrenda para que Dios lo bendiga, estamos mal encaminados. Nosotros hacemos un Shabbat porque estamos dándole gracias al Padre Eterno, que nos da vida, que nos da familia, que nos da hogar, que nos da hijos, que nos da provisión, que nos da salud. Y cuando tenemos estos privilegios de Dios, entonces tú no necesitas las riquezas, porque es que todo lo que pensamos es dinero. Señor, si tú me dieras una lotería, Señor, si yo me ganara, Señor, si yo ganara 30, si yo ganara 50, si yo trabajara 170 horas a la semana. No es eso el propósito. El propósito es, Señor, con lo que tú me das, permíteme vivir ampliamente, porque tú eres el que prospera y multiplica mi camino, Señor. Y cuando nosotros entendemos que el gran poder de Dios es una familia unida, entonces entenderemos que la gloria de Dios está cada día con nosotros. Diga conmigo, el Shekinah de Dios está conmigo, no por sacrificios, sino por obediencia. Cuando se habla de los sacrificios en el libro de Levítico, la palabra nos enseña que, Levítico 2, capítulo 13, que sazona con sal todas las ofrendas. El sacerdocio guardaba un montón de sal cerca del altar. ¿Para qué? Para ese propósito. Es decir, a diferencia de tantas otras ceremonias y mandamientos ceremoniales, en este caso la Torá nos enseña o nos explica el significado y el simbolismo de la sal, definiéndolo como un símbolo de pacto. La sal es un símbolo de pacto con Dios. Diga conmigo, yo hago un pacto con Dios hoy, en mi obediencia, en mi palabra, en mi estudio personal. Un pacto de sal con el sacerdote de Aarón. Un pacto de sal perpetuo es delante de Dios para ti, para tu descendencia contigo. Números 18, 19, ya lo leí. El pacto de sal con la casa de David. ¿No sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijos con un pacto de sal? Por favor, segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 5. ¿Quiere que lo leamos? Me parece que vayamos a ese texto y leamos ese texto, porque es muy importante lo que estamos hablando acá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Señor. ¿Está en la pantalla? Bueno, ok, bueno, yo lo tengo aquí ya en mi Biblia. Léalo un momento, vamos a leerlo todos, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 5. ¿Lo tienen todos? Dice, es una pregunta. ¿No sabéis vosotros que Yahweh, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? ¡Wow! ¡Qué tremendo este texto! Saben, esta mañana yo escuchaba la intercesión de la hermana Alicia y le dije hace un momento, gracias hermana, la intercesión por el servicio de hoy. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, oran en sus mañanas por la vida de la iglesia, por los pastores, por la casa pastoral? Hermano, nosotros tenemos tantas dificultades y pruebas como las tienen ustedes todos los días. Pasamos por pruebas, por circunstancias, por adversidades, por momentos, por muchas cosas, hermanos. Pero esta mañana, cuando yo escuché la intercesión de la hermana Alicia y ella intercedió, y en 3 o 4 ocasiones decía en su oración, Padre, yo te pido esta mañana por el pastor, por su esposa, por sus hijos, mantén esto, bendícelos en esto, llévalos en esto, protégelos en esto. Yo empecé a decirle, Señor, gracias Padre, yo te doy gracias, Señor, porque has puesto a tu santo, Señor, a orar por esta casa. Y luego en su intervención hablaba la unidad de la iglesia entre hermanos, Señor, que no tengamos diferencias entre hermanos, que nos podamos unir como creyentes en el amor de Cristo, que podamos tener la claridad que la sangre rociada de nuestro Padre Eterno a todos juntos nos hace una sola familia. Y todos oramos y pensamos en esto, pero muchas veces no cumplimos con ese propósito como tal. Levítico capítulo 1 dice, bueno, perdóname un segundito. Aquí vamos a hablar de lo que es el principio de la letra Bat, solamente para hablar de la letra Bat, que es con la que empieza la palabra Vayikrat.
Es la sexta letra del alfabeto hebreo, la letra Bat. Y el significado de esta letra es unión. La letra Bat de Vayikrat es la letra que une. Es como si nosotros usáramos, por ejemplo, mi correo electrónico es Roberto y Pili. Esa unión es la letra Bat. Es decir, que Bat está uniendo a Génesis, Éxodo y Levítico, sacerdocio, porque luego veremos Números y Deuteronomio. Y vamos a notar algo interesante. El libro de Génesis y el libro de Éxodo van dirigidos hacia Levítico, mientras que el libro de Números y el libro de Deuteronomio vienen dirigidos hacia Levítico. Es decir, que el libro de Levíticos, el sacerdocio, es el centro de toda la Torá. ¿Me captaron eso? Voy a repetirlo. Génesis y Levítico, Berechit y Shemot van dirigidos hacia Vayikra, y ahora tenemos Números y Deuteronomio vienen dirigidos hacia Vayikra. Es decir, que todo se lleva en dirección al sacerdocio. ¿Por qué es tan importante que identifiquemos el sacerdocio? Porque surge una pregunta, voy a cerrar aquí. Surge una pregunta. Pastores, pero no tenemos templo, porque el primer templo fue destruido. El segundo templo fue destruido. Y si no tenemos templo, ¿por qué tenemos sacerdotes? Y si no tenemos templo, ¿por qué hacemos ofrendas? Ajá. Esa es la pregunta que todos los teólogos se hacen. Si no tenemos templo, ¿por qué diezmamos? Si no tenemos templo, ¿por qué ofrendamos? Si no tenemos templo, ¿por qué tenemos sacerdotes? ¿Usted quiere saber esa respuesta? Por supuesto que sí. Mañana lunes a las 7:30 de la mañana empezamos nuestro primer día de Vayikrat durante el mes. No se lo pierda, porque vamos a ver toda la respuesta a lo largo de esta semana. Esto no lo puedo explicar en 2 minutos. Vamos a ver durante toda la semana las ofrendas, el sacerdocio, por qué no tenemos templo, por qué ofrendamos, por qué presentamos nuestros diezmos, por qué cumplimos con los requisitos, por qué pasamos por los sacrificios, por qué entendemos la labor de los levitas, por qué los sacerdotes, por qué la ofrenda, porque esa es la pregunta que todos tenemos. Y cuando el Dios nos permita terminar Levítico, les garantizo, hermanos, que usted no tendrá la menor duda en su corazón presentarle ofrenda al Padre, porque el Señor te lo ha revelado con absoluta claridad. No estamos negociando, no le estamos pidiendo a Dios, bendíceme que yo te daré. No, no es eso. Señor, yo quiero ser obediente y fiel y cumplidor de tu palabra. Y como fiel y cumplidor de tu palabra, quiero que seas tú aportando, Señor, mi vida, mi salud, mi familia. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Señor, este maravilloso texto que estamos a punto de adentrarnos ahora, el tema del sacerdocio, el tema del llamado, el tema de las ofrendas, de cumplir con la santidad de Dios. Diga conmigo, soy santo porque Dios es santo. Y Señor, sé que en mi carnalidad, en mi posición humana, hay tantos errores, tantas dificultades, tantas debilidades, Dios. Pero enséñanos a partir del día de hoy, como nunca lo hemos hecho, Padre, que el estudio de este tiempo, este estudio de todo lo que es Vayikra, de todo lo que es sacerdocio, tengamos la certeza absoluta en nuestros corazones, que de todo cuanto tú nos das, nosotros con un corazón sabio, con un corazón dispuesto, con un corazón entregado, Señor, honraremos tu nombre, honraremos tu casa, honraremos el ministerio, honraremos tu palabra, honraremos tu nombre, porque esta es una manera, Dios, como nosotros podemos agradarte y honrarte y declarar que tú eres el Dios todopoderoso, al cual nosotros amamos, al cual nosotros servimos y en quien nosotros absolutamente, dígalo conmigo, creo en ti, Dios. Creo en tu palabra, creo en cada día, aunque no te pueda ver, yo creo
que tú estás en control de todo en mi entorno, en mi familia, en mi hogar, en mi economía, en mi salud, en mi casa, en la congregación. Tú estás en control de todo. Poderoso Dios, en esta semana que hemos dado comienzo, bendícenos con toda tu bendición, Padre, en nuestro entrar y en nuestro salir. Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces, Señor, cada una de nuestras peticiones. Las presentamos hoy delante de ti como olor grato, que suban a tu presencia y que mi ofrenda y mi honra te adoren y te sirvan con todo mi corazón, Padre. Amén, amén y amén.